Muy buenas tardes, docente, estimado docente y estimados compañeros de clase. Para mí es un honor realizar y grabar este podcast en aras de eh, socializar y narrar sobre la educación y transformación, voces críticas para comprender la escuela de hoy. En el siguiente podcast vamos a contextualizar la importancia de estudiar la historia de la educación para comprender las distintas problemáticas actuales del sistema educativo. Eh, para darle bienvenida al podcast, y nuevamente menciono la educación y transformación, voces críticas para comprender la escuela de hoy. Eh, en este espacio crítico, comprender, en este espacio crítico haremos un recorrido por algunos elementos históricos y pedagógicos que sustentan cómo se ha ido produciendo la educación y cómo las distintas pedagogías críticas pueden ofrecer diferentes herramientas para la transformación de la estructura de la sociedad moderna. Entonces, eh, como desarrollo temático, voy a hablar sobre la historia de la educación en los países latinoamericanos, las cuales, lo cual ha quedado expresada en diferentes diferenciaciones políticas, culturales y sociales directamente relacionadas en la elaboración de los sistemas educativos en Iberoamérica. Gabriela Ossenbach menciona que la historia comparada de la educación nos ofrece la posibilidad de aprender la comparación entre los países iberoamericanos, ya que las reformas educativas son resúmenes de la respuesta a requisitos históricos. En lo referente eh, al país Colombia, la educación ha sufrido una serie de transformaciones, originariamente una educación muy legada a las instituciones religiosas y posteriormente al Estado, que fue ocupando un lugar más importante con respecto a la regulación educativa. Como J. Pérez y M. Hidárraga han remarcado, la educación en Colombia ha estado marcada, sumamente marcada, por la presencia de diferentes factores como económicos, políticos y sociales, que han dado lugar a determinados progresos, a la par que ha producido diferentes desigualdades y también muchas carencias en lo que hace referencia al acceso y a la calidad de la educación, ya sea hablando en cuanto a educación superior, educación básica o escuela primaria. Por lo tanto, y teniendo y trayendo a cotación lo antes mencionado, se puede tener como reflexión lo siguiente. La propuesta de la pedagogía crítica se presenta como una alternativa que intenta cuestionar las formas tradicionales de la enseñanza. Autores como Henry Giraud conciben que la educación no puede quedar limitada solo a la de la mera transmisión de contenidos, sino que debe asentarse en la promoción del pensamiento crítico, la participación y la transformación social.
Para esta visión, el estudiante deja de ser un sujeto sumamente pasivo y se convierte en un sujeto activo en la construcción de los diferentes tipos de saberes que a diario se ven expuestos dentro de el ambiente educativo informativo. De la misma forma, la teoría crítica desarrollada por la famosa y muy capaz Escuela de Frankfurt establece la necesidad de explorar las relaciones de poder que existen en la sociedad y en la educación. Por lo tanto, y por consiguiente, estas opiniones permiten sostener, permiten sostener que muchas veces las escuelas reproducen desigualdades sociales, pero a la vez puede ser vista como una función para la emancipación, liberación y la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y democrática. Hoy en día, por lo tanto, algunos de los principales retos educativos, sobre todo hablando de el país en el que nos encontramos, Colombia, están relacionados con la desigualdad social. También la falta de acceso a la educación en los sectores rurales y marginados, los problemas de conectividad y tecnológicos y la permanencia de metodologías como tal tradicionales. A esto, la pedagogía crítica trata de contraargumentar ofreciendo distintas estrategias de participación y también de reflexión que fortalezcan el aprendizaje significativo y la construcción integral de los estudiantes. Una vez realizada esta reflexión profunda, mencionando diferentes pensamientos, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, podemos llegar a una conclusión. Y es que la historia de la educación y las pedagogías críticas como tal permiten comprender que la enseñanza no es un proceso aislado, sino una práctica social relacionada con la transformación de los diferentes tipos de comunidades. Hablando, puede ser niñez, juventud, adolescencia. E incluso también se puede mencionar también adultos. Entonces, por lo tanto, reflexionar sobre estos procesos históricos ayuda a sobremanera a reconocer la importancia de construir una educación más participativa, más inclusiva y sobre todo crítica, y que cuya crítica responda a las necesidades actuales de la sociedad, la cual se encuentra principalmente en una continua actualización y en un continuo progreso, lo cual definitivamente impacta directamente en los diferentes tipos de comunidades. Finalizo dando las gracias nuevamente al estimado docente y a los estimados compañeros por la escucha de este podcast, el cual deja una reflexión definitivamente muy interesante e importante para tener en cuenta en la educación y transformación
Voces críticas para comprender la escuela de hoy.